RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a la doctora Alicia Abanto, ella es adjunta a la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Doctora Abanto, qué gusto saludarla como siempre, muy amable. Muy buenas tardes, José, un gusto conversar con usted. La Defensoría del Pueblo está exhortando, está pidiendo al gobierno acciones inmediatas ante la falta de oxígeno medicinal. ¿Cuál es la situación real en este momento, doctora Abanto? Para explicarlo con cifras, la producción nacional de oxígeno está alcanzando actualmente las 350 toneladas diarias. Sin embargo, debido al aumento de contagios, la demanda se ha incrementado muchísimo, de tal manera que está faltando cada día 100 toneladas diarias de oxígeno. Entonces, esas 100 toneladas que faltan en el Perú están generando un grave perjuicio en muchos establecimientos médicos, a las unidades de cuidados intensivos, a las unidades de cuidados intermedios, a todas las áreas de hospitalización, y están generando un perjuicio para las familias que tienen pacientes con infecciones por coronavirus, desde luego, en los domicilios. Eso hace que, por ejemplo, en los últimos días hayamos visto situaciones gravísimas donde los establecimientos médicos ya no han estado recibiendo a pacientes debido a la falta de oxígeno, porque ese es el medicamento principal para atender a las personas que tienen ya un déficit, una necesidad de atención respiratoria, ¿no? Entonces, esta carencia, que es una carencia realmente muy grande, nos genera, digamos, la urgencia como país de tomar medidas muy contundentes de parte del gobierno, pero también de parte de la sociedad, ¿no? Si no frenamos los contagios, mucha gente va a seguir muriendo por falta de oxígeno, ya no solamente por falta de camas UCI. Sí, y la falta de oxígeno implica que puede ser que haya una cama, pero una cama sin oxígeno no le sirve al paciente. Ahora, doctora, entonces, en este momento estamos terribles. Doctora Abanto, un poco para graficar y para que quienes nos están siguiendo en distintos puntos del país y que están viviendo esta situación que usted nos está describiendo, ¿no? Este déficit de 100 toneladas, ¿cuántos balones significan? Un poco para ponerlo en contexto, para que la gente los vaya entendiendo. No puedo señalar esa cifra. ¿Ya? Sin embargo, lo que les puedo graficar es lo siguiente, de que estamos hablando, si la producción diaria de oxígeno es 350 toneladas, ¿no? Y ahora la demanda está llegando casi a las 450 toneladas, estamos hablando de que hay alrededor de 35% de oxígeno. Es una proporción muy grande de oxígeno que nos falta. Y por eso es que, por ejemplo, vemos que hay empresas que han dejado incluso de vender. En Lima tenemos empresas importantes que han dejado de vender oxígeno a las personas que lo necesitan para llevar a sus hogares ante la carencia. Y hemos visto inclusive hospitales donde ha empezado a fallar la fluidez del oxígeno debido a la carencia, y hay pacientes que se están muriendo dentro de los hospitales debido a la carencia del oxígeno. Ahora, ¿usted diría, doctora Abanto, que la situación es mucho más crítica, mucho más complicada que la que vivimos entre junio, julio y agosto del 2020 por la falta de oxígeno? Por supuesto, es una situación más grave. Tenemos que tener en cuenta y le pedimos a la población que comprenda la gravedad del problema. Esta segunda ola es una segunda ola que es un tsunami para el país, porque es mucho peor que la primera ola en cantidad de personas contagiadas, en la carencia de camas UCI, en la carencia de oxígeno, en la carencia de espacio en los hospitales, y por tanto hay muchísimas personas que incluso ya no encuentran oxígeno ni siquiera en los establecimientos fuera de los hospitales, ¿no? Ahora, el domingo el presidente Francisco Sagasti demandaba a las industrias, a las empresas mineras, a las empresas de hidrocarburos, ¿no?, que la provisión de
gas que pueda ser transformado en oxígeno está puesta a disposición de los hospitales. Ayer hemos conversado nosotros con Pablo de la Flor. Pablo de la Flor es el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y nos decía con mucha claridad, ¿no?, que en el caso de las empresas mineras de manera particular, ellos no producen gas que sea transformado o que sea utilizado como oxígeno medicinal. Punto 1. Hoy, el diario El Comercio, siguiendo esa misma línea, señala que el año pasado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía donó más de 20 plantas de oxígeno. Hoy, si usted revisa en estos momentos el diario El Comercio, nos encontramos que 11 plantas están inoperativas. Entonces aquí hay una responsabilidad, doctor Abanto. Ustedes tienen conocimiento de esto porque el Ministerio de Salud no puede dar un paso al costado así tan fácilmente, decir no funciona porque no tienen mantenimiento. Pues son 11 plantas que pueden salvar vidas humanas. Claro, hay dos aspectos que quisiera explicar. Por un lado, hay que tener en cuenta que es necesario que el Ministerio de Producción salga a explicar claramente cuántas plantas existen en el país, cuánto se está produciendo diariamente y cuántas de esas plantas están produciendo oxígeno medicinal y cuánto se está produciendo de oxígeno industrial y cuánto es posible o no es posible aumentar la producción del oxígeno medicinal. Y esa explicación se tiene que hacer en base a inspecciones in situ que deben hacer los especialistas del Estado a las plantas del sector privado y también en las plantas de los hospitales. Esto se requiere, ¿por qué? Porque no podemos quedarnos solamente con explicaciones generales, sino tiene que haber explicaciones detalladas y estamos hablando aquí de fábricas, de plantas, ¿no?, de industrias que producen un insumo que es un medicamento. Por tanto, el Ministerio de Producción tiene que estar in situ verificando que lo que luego se dice realmente sea una realidad. Por otro lado, necesitamos que con relación, por ejemplo, sin perjuicio de que desde la Defensoría del Pueblo nosotros valoramos todo el esfuerzo que ha realizado el sector privado para donar plantas, donar balones o cilindros de oxígeno, incluso equipamiento para las hospitalizaciones. Sin perjuicio de ello, consideramos que es muy importante que en el caso del sector minero, también el Ministerio de Energía y Minas verifique que el sector energía y minas no compita en el consumo del oxígeno medicinal y que cualquier posibilidad de que haya una mayor producción de oxígeno medicinal se aproveche al 100%. Pero eso también pasa porque el propio Ministerio de Energía y Minas verifique en campo y haga una explicación detallada de cuál es la situación. Ahora, hasta donde se sabe, la única empresa que produce oxígeno medicinal está ubicada en el sur del país, ¿no? Y se trata justamente de una fundición que tiene la empresa Sauder. Y de acuerdo al propio Sauder, ha dicho que la distribución del oxígeno medicinal está llegando justamente al ámbito de influencia de la zona donde se encuentra, ¿no? Entonces, bien vale esa precisión, ¿no?, porque estamos en una situación de emergencia. Nosotros hemos conversado con usted y usted ha sido una voz solitaria desde junio, julio y agosto del año pasado. Usted decía, tenemos que salvar vidas humanas, no hay oxígeno. Ahora que ya ha pasado 11 meses de la emergencia sanitaria, ¿qué ha hecho el gobierno, así de manera puntual? ¿Ha hecho algo para resolver este tema del oxígeno o no ha hecho nada, doctora? De manera puntual, para que la gente la escuche. Mire, el Estado y el sector privado han invertido en tener más plantas de oxígeno, en más balones de oxígeno y también, desde luego, se ha importado oxígeno. Sin embargo, lo que se ha hecho es insuficiente para el tamaño de la segunda ola. Y la preparación, la verdad, también lo que se hizo bajo también ha ocurrido en los últimos 3 meses del año pasado, es que el país se ha confiado. Muchos actores pensaban que no iba a haber una segunda ola que fuera peor que la primera, ¿no?
y entonces el país se ha confiado. Todos los esfuerzos que se han hecho han sido insuficientes, y hoy lo que tenemos prácticamente en el terreno es que nos faltan plantas de oxígeno, nos faltan balones y nos falta oxígeno en los domicilios donde se necesita. Usted Entonces, maneja en la Defensoría hay que prepararse ahora para una tercera ola. Usted maneja en la Defensoría todo lo referido a la administración estatal. O sea, lo que ocurre acá, doctora Abanto, es que usted tiene una apreciación en el sentido que nos hemos confiado, ¿no? Y me parece que eso es un término que se puede ajustar a la realidad. Lo que pasa es que se está jugando con vidas humanas. No se pudo prever, no se pudo establecer de manera científica, de manera puntual, siguiendo las cifras, siguiendo incluso al comité de expertos que trabaja en el Ministerio de Salud, que esta situación llegaba, porque anoche lo que ha dicho la ministra Massetti ha sido bastante grave. La ministra no ha hablado de segunda ola anoche, doctora Abanto, la ministra ha hablado de tsunami. Y eso, simple y llanamente, si no lo logramos entender los peruanos, si el gobierno no lo logra entender y todos los agentes sociales no logramos entender, estamos perdidos. Sí, la situación en verdad estamos viviendo una tragedia, y lamentablemente lo que se puede hacer esta semana tiene un impacto muy limitado para frenar rápidamente las muertes que están ocurriendo por falta de oxígeno. Para esta semana, por ejemplo, urge que se redistribuya oxígeno en las zonas donde más se necesitan, aprovechando los aviones que están llevando vacunas. Pero también se necesitan, por ejemplo, tomar medidas para hacer, para tomar medidas más estrictas para frenar los contagios, porque si no frenamos los contagios, esta situación que vivimos esta semana puede ser mucho peor dentro de 15 días. Entonces, la situación siempre puede ser peor, y por tanto, urgen pues tomar medidas inmediatas. Y esta semana se tendrían que ver, por ejemplo, qué medidas nuevas se toman frente a esta grave carencia, porque si no tenemos oxígeno, tenemos que evitar que más gente siga muriendo, y eso implica tomar medidas más estrictas también en relación al confinamiento. Ahora, la población tiene que entender, y esto es importante, tratar de transmitirlo con mucha claridad. Está muriendo muchísima gente, no solo porque el virus es letal, sino porque no tenemos suficientes camas UCI, no tenemos suficiente oxígeno. Entonces, es algo que no debemos, digamos que es algo en lo cual toda la población realmente tiene que cumplir las medidas de bioseguridad, hacer el máximo esfuerzo por frenar los contagios a través, por ejemplo, del uso de las mascarillas, el distanciamiento social y todas las medidas que ha dictado el gobierno, pero donde la población realmente tiene que poner un mayor esfuerzo. Ahora, doctora Cabanillas, nosotros estamos conversando en estos momentos y la situación ya está desbordada. Yo le comento que hemos recibido innumerables llamadas, incluso desde Lima, un hospital de salud ubicado en Vitarte, el Hospital 2 de Salud. Ayer los médicos o las enfermeras llamaban a los familiares demandando que lleven oxígeno a un hospital de salud. El drama es aún peor en los hospitales del MINSA, en los hospitales de salud. Es decir, la situación ya está totalmente desbordada. ¿Por qué no exigirle de salud? ¿Por qué no exigirle al Ministerio de Salud que salgan con las cifras reales para que la gente tome conciencia? Es decir, no tenemos oxígeno. ¿Cuesta eso? Y nosotros demandamos un sinceramiento, una mayor claridad de la magnitud del problema de todas las autoridades, ¿no? Del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, y también consideramos que urge pues que se haga una explicación diaria sobre la situación de la carencia del oxígeno y de las camas UCI en nuestro país, porque ciertamente si no hablamos claro, y además hay que evitar que la gente se confíe por la llegada de la vacuna. La población, nosotros le invocamos desde la Defensoría del Pueblo de la Población que no piensen que la llegada de la vacuna es una solución mágica, es esperanzador, y es una muy buena noticia que ya haya empezado el proceso de vacunación. Sin embargo, las personas siguen muriendo porque se requiere una vacunación todavía
digamos, se requiere vacunar a millones de personas para ir bajando las cifras de contagios y de mortalidad. Por eso lo que se tiene que hacer esta semana es que, a pesar de que ya llegó la vacuna, la población se tiene que cuidar al máximo y como país tenemos que hacer un esfuerzo máximo por frenar los contagios y las muertes. Ahora, finalmente, doctora Abanto, agradeciéndole la amabilidad de su parte. Lo que observamos a diario en las inmediaciones de los hospitales en realidad también es otro drama, ¿no? O sea, Sí. mientras una gente que busca que se salven sus familiares para ingresar un balón de oxígeno, al costado nomás, al pie, susurrándole al oído, hay gente que le ofrece un balón de oxígeno a 5.000, a 6.000, 8.000 soles. Yo sé que este no es labor de la Defensoría del Pueblo, pero ¿qué podemos hacer? La policía no puede detectar a estos señores y de una vez y poder detenerlos. ¿Cómo es que llegan a vender este oxígeno? ¿Por qué llega a sus manos? Y ellos sí tienen oxígenos y las plantas que están autorizadas no tienen oxígeno. ¿Es difícil para la policía hacer estas indagaciones o ya estamos hablando de una red criminal que está detrás de todo este dolor? Ahí la principal responsabilidad es del Estado, porque el Estado no ha fiscalizado y ha establecido, digamos, reglas más estrictas para la comercialización de oxígeno. Debería de estar prohibido que cualquier persona comercie el oxígeno por las redes sociales. Y nosotros le hemos exigido a DIGEMIT que publique la relación de operadores autorizados para la comercialización de oxígeno y también en unas recientes comunicaciones estamos pidiendo a la Policía Nacional y al Ministerio Público que investiguen el comercio ilegal del oxígeno medicinal, porque se está produciendo una comercialización en un contexto de escasez de un oxígeno, además que sin fiscalización no se sabe ni siquiera si será realmente pero oxígeno. No es difícil, doctora Abanto. Eso va a salvar a las personas. Uno va a cualquier hospital público o a las afueras de salud y hay gente que está vendiendo oxígeno, está comercializando, le dice yo tengo oxígeno. Entonces no es difícil ubicar. Entonces me parece ser que aquí en realidad estamos frente a una red organizada. No lo puedo entender de otra manera, salvo que estemos equivocados, ¿no? Sí, usted tiene razón. Está, digamos, ha pululado y se ha incrementado de manera muy grave el comercio ilegal, el comercio informal del oxígeno, y en ese punto el gobierno tiene que establecer medidas también de control y de sanción, ¿no? Tiene que haber, es inaudito que en nuestro país no haya oxígeno en el hospital y haya oxígeno fuera del hospital, pero a precios caros. 8.000 soles, en estos momentos 8.000 soles, doctora Abanto. Por supuesto. Y una persona que está en situación de gravedad necesita por lo menos 3 balones al día. ¿Alguien puede desembolsar 24.000 soles en el día para salvar una vida? ¿Esto es posible? ¿Esto no lo ha previsto el gobierno? ¿Esto no lo han previsto las autoridades? ¿Esto no lo han previsto la Dirección Ejecutiva de Salud? Alguien tiene que responder, ¿no? Claro, el problema que vivimos realmente atenta totalmente contra el derecho a la salud, porque el oxígeno, al ser un medicamento, debería ser entregado principalmente por el hospital. Incluso si el hospital ya no tiene espacio, pero tiene oxígeno, debería brindarle al paciente el oxígeno para que lleve a su domicilio. Porque es un medicamento, no es digamos cualquier bien, es un medicamento. Sin embargo, debido a toda la comercialización informal del oxígeno, se produce, digamos, toda una distorsión. Y este medicamento escasea dentro de los hospitales y aumenta fuera de los hospitales, pero a precios excesivos, ¿no? Entonces, eso, desde luego, tiene que ser materia de una persecución de parte de las autoridades como DIGEMIT, la Policía Nacional, el Ministerio Público, pero desde luego tiene que haber un discurso muy claro también del gobierno en relación a que en este momento el oxígeno, los balones de oxígeno deben estar en los hospitales y no en manos de comercializadores privados. Doctora Abanto, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación. Vamos a estar molestándolo estos días porque la situación es ciertamente más que preocupante en nuestro país. Le agradezco la gentileza como siempre, muy gentil. Gracias a usted. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.